porque incluso estamos analizando si lo podemos elevar, lo del salario mínimo para maestras y maestros a rango constitucional. Pero es complejo, ayer lo estábamos viendo, porque no se trata de poner en la Constitución, ¿no?, principios o criterios o establecer normas que no se van a cumplir. Se quedan los artículos como letra muerta. ¿Qué nos dice la Constitución de que el salario tiene que ser justo y alcanzar para satisfacer las necesidades de una familia? ¿Y cuántos años con salarios bajos, incumpliéndose con lo que está en la Constitución? O desde Zedillo se reformó el artículo 4º para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y ahí quedó, como un enunciado más. Entonces yo no quiero eso. Cuando se estableció el derecho a la pensión a adultos mayores, se procuró que quedara en un transitorio de la Constitución el que año con año tiene que aumentar la pensión, porque si no es demagogia. Entonces, el caso del incremento al salario de los maestros ya lo estamos cumpliendo. Hemos destinado como 30,000 millones de pesos adicionales para que el salario de maestros federales, de trabajadores de la educación, no sea menor al salario promedio de los que están inscritos en el Seguro Social. Y ahora el salario promedio de los 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de un poco más de 16,000 pesos, porque habían maestros que ganaban 8, 10, 12. Entonces dijimos, el mínimo es el promedio de lo que ganan los trabajadores al servicio inscritos en el Seguro Social. Eso fue lo que decidimos y eso estamos cumpliendo. Pero, ¿qué sucede? Primero, que habían trabajadores de la educación, no maestros, que ganaban menos y subieron. Y los maestros que no ganaban 16, sino que ganaban 17 o 18, pues no tuvieron este aumento extraordinario, porque un trabajador de oficina o un administrativo sí aumentó de 10, de 12 a 16. Entonces, esto generó una inconformidad. ¿Cómo es que yo, maestro, gano casi lo mismo que gana un administrador, un administrativo, un trabajador administrativo de la educación? Esa es una. Y luego están los maestros que cobran por hora. Honorarios. Sí, tienen un nombre especial. Por asignatura. Entonces, si es por asignatura, pues ¿cómo se le garantiza el mínimo? Ese es otro asunto. Para que me ayuden, ¿no? Y
Otro asunto, otra cuestión que se tiene que resolver son los maestros estatales. Vamos a suponer que sí, es un maestro de tiempo completo. Estamos hablando también de educación pública, pero que le pagan los gobiernos estatales. Si establecemos en la Constitución de que los maestros de tiempo completo de nivel básico o medio superior o superior, su mínimo va a ser el equivalente a lo que gana un trabajador en promedio. ¿Qué pasa con los estatales? Porque van a decir los gobiernos estatales, ¿y de dónde voy a obtener lo que me va a hacer falta? O sea, estoy viendo eso y quiero hablar con los gobernadores y pedirle que, pues, que todos ayudemos. Hoy vamos a tener reunión, es otro tema, es salud, es internet y en algunos casos ver con ellos lo de rehabilitación de edificios históricos, templos todavía afectados por los temblores, que ellos están ayudándonos para que antes de concluir nuestro gobierno queden reparadas estas instalaciones, edificios, templos, que no quede nada pendiente del plan de restauración. Y ahí podría tocar de una vez el tema de… Y sí les voy a hablar de este docentes. tema, ¿sí? A ver cómo le hacemos, pero sí puedes poner lo de la gráfica de los ingresos de los trabajadores, de lo del seguro. Es así como hay un mínimo, ¿no? General, que ahora está en 6,000 o ¿cuánto es mensual? El mínimo, 6 o 7,000. El mínimo, Sí, 7,000. con el aumento. 400. 7,400. Son 7,000. Sí, 400. 400 mínimo, el salario mínimo. Así queremos establecer un salario mínimo para el magisterio, que sería este. Que es el salario medio de los 22 millones de trabajadores. Eso es lo que reciben. Entonces, no puede ser que un maestro gane menos que esto. Pero eso ya lo estamos haciendo en la práctica, en los hechos. Sin embargo, falta lo de trabajadores administrativos estatales, los maestros de asignatura, para que no es fácil establecerlo como una reforma en el 27, en el 123. En el 27 se habla del salario digno, pero en el 123, pero se tiene que cumplir. Y ya nos
ha significado esto que estamos llevando a la práctica un incremento como de 40,000 millones, repito. Y también ya vamos a llegar a 1,000,000 de maestros basificados en el tiempo que se lleve en el gobierno. Y estamos muy satisfechos con el desempeño de maestras, de maestros en el país. Sí se han dado cuenta, ¿no? No ha habido paros de labores como antes, pues se defendían maestras, maestros porque querían quitarles derechos, privatizar la educación. El jefe de esa campaña es el mismo jefe del bloque conservador, Claudio X González. Él que llevaba la dirección y era el que acusaba a los maestros de irresponsables, que por culpa de ellos estaba mal la educación en México. Tenía, me acuerdo, este señor Claudio, lo tengo que andar refrescando porque esto quieren ya que se olvide, ¿no? Tenía unos espectaculares en el periférico, entonces medía por segundo. A ver si conseguimos unos de esos. ¿Cuánto tiempo sin clases? Nunca se había ofendido tanto al Magisterio Nacional. Siempre se había respetado a las maestras, a los maestros, como se ofendió en el sexenio pasado. Y todo el propósito era también la privatización, que se pusiera al mercado la educación, como si fuese una mercancía. Él financió también la película de Panzazo, ¿no? Él financió la película, exactamente. Con Lore de Mola, no, sí, finísimas personas, los dos. A ver si por ahí lo encuentras, no ahora, pero sí es importante para no olvidar. Fue de los autores intelectuales de la acusación en contra del maestro Rubén Núñez, que lo acusaron, era un dirigente, ya falleció, lo acusaron de lavado de dinero. Maestro que yo conocí, honesto, recto, humilde. Imagínense llegar a acusarlo de lavado de dinero para poderlo meter a la cárcel, en una cárcel de alta seguridad. Una campaña autoritaria, de destrucción. Por eso ahora no hemos tenido problema con los maestros, pues es tratarlos como se merecen, respetarlos. Siempre nuestra maestra, nuestros maestros, bueno, ¿quién no recuerda a uno, a dos de los maestros de primaria que tuvimos? Yo recuerdo a mi maestra de sexto, Guadalupe Antonio de la Cruz. Y es una historia, la maestra Guadalupe, y sus hijas, también maestras. Ya tiene tiempo que falleció la maestra. Y otro maestro,
Joaquín González. Ese, aparte de que era maestro, nos daba cuarto, quinto. A esa fue secundaria. Pero esto es el maestro Joaquín había estudiado en la escuela rural de Selchacán, Campeche. Nosotros en Tabasco fuimos educados por maestros tabasqueños, pero también llegaban muchos maestros de Yucatán y de Campeche. Y esa escuela rural, Selchacán, como la del Meche, como todas esas escuelas, muy famosas, importantes. Pero este maestro, aparte de que era buen maestro, jugaba béisbol, imagínense. ¿Cómo lo voy a olvidar? Pero así, todos recordamos. Pero de repente llegan estos tecnócratas irresponsables, fresas, fifís, a querer hacer a un lado, a desaparecer la educación pública. Sí, privatizarla. Empezó con Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación. Ahí reformaron la Constitución. Entonces los ministros de la Corte no rechazaban nada. La reforma al artículo 3 en ese entonces fue para que la gratuidad solo se limitara a la educación básica. Ahí empezaron, dejando al mercado la educación media superior y la educación superior. Y a partir de ahí empezaron a crecer las escuelas particulares. Negocio, todo negocio, el pago de colegiaturas. Pero llegó al tiempo que pues ya no crecían, porque ¿de dónde va a sacar la gente, la mayoría de los mexicanos, para pagar colegiaturas? Entonces, sí creció en relativamente poco tiempo la matrícula de escuelas particulares, pero luego se estancó, porque una colegiatura, por muy poco que sea, el que tiene 2, 3 niños, niñas, ¿cómo? ¿De dónde? Por eso la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Pero eso les cuesta mucho a los oligarcas. Y se dan casos todavía más lamentables de los que estudian en escuelas públicas, que estudiaron porque el Estado les apoyó, recibieron becas y llegan a ocupar cargos. El caso de Chong, para ponerle nombre, que desaparece el Meche, y él estudiaba en una escuela pública y viene de abajo y se vuelven ladinos. Se olvidan de sus orígenes.
Y eso le llaman espíritu de superación, emprendedores. Pues sí, todo el mundo quiere superarse y tiene que haber movilidad social, y el hijo del campesino, el del obrero, del maestro, debe ascender en escala social con el trabajo, con el estudio, pero eso era precisamente lo que estaban queriendo desaparecer, al grado que para poder progresar, para poder salir adelante, había que abandonar el país. Eso fue en mucho tiempo el periodo neoliberal o neoporfirista. Entonces sí estamos viendo esto de la educación en estos días, estamos analizándolo, porque también no queremos dejar una carga al próximo gobierno que no tengan márgenes y tengan que recurrir a deuda o aumentar impuestos para financiar el gasto. No. Sí hay cosas que son fundamentales, por ejemplo, esto de las pensiones. Eso sí, este es un compromiso que vamos a cumplir. Y otros, desde luego, pero cuidando que no se comprometan recursos más allá de la capacidad de ingresos que tiene el país. Ok, presidente.